Yo personalmente no creo que la vivienda sea un bien de inversión si la persona que la adquiere tiene que vivir en esa vivienda, porque asociada a esa supuesta inversión hay una carga hipotecaria que transforma el supuesto activo en un pasivo que generalmente será necesario pagar o amortizar en igual 20 o 30 años. Luego, para mí, considerar una inversión algo que va asociado a un pasivo no tiene sentido. No obstante, sí puede ser una inversión si uno ofrece este bien inmueble a otras personas para que o bien vivan allí a cambio de un alquiler o bien ejerzan una actividad comercial. Antes de pedir una hipoteca, tenemos que tener en cuenta que se ajuste a nuestras necesidades y que podamos hacer frente a dicha hipoteca con nuestras posibilidades en función de lo que estamos cobrando, pero también en función de lo que anticipamos que vamos a cobrar en el futuro. Es decir, quizás demasiadas personas a la hora de tomar la decisión de quedarse con una hipoteca no son suficientemente previsores o son quizás demasiado generosos o demasiado optimistas en cuanto a su capacidad futura de hacer frente a dicha carga. Si el trabajo pues no va como uno espera o tiene que afrontar en un momento futuro o posterior dificultades laborales, quizás no va a ser capaz de hacer frente a la carga que ha contraído. Por otro lado, las hipotecas están asociadas en muchos casos a un interés que es variable. Quizás en un momento en donde los tipos de interés son bajos, yo puedo pecar de optimista y asumir una hipoteca que después variará, se incrementará y a la cual yo no podré hacer frente. Desde mi punto de vista, la falta de responsabilidad en el uso de la liquidez a la que hemos tenido acceso de forma pues quizás muy generosa ha llevado a las personas a cometer pues pecados de endeudamientos que no se ajustan a su perfil o a sus posibilidades reales. Cada uno debe de aportar, cada uno debe de hacer lo que está en su mano para cambiar la situación que tiene que afrontar. Pero cada una de las situaciones que viven los individuos pues tiene rasgos que la hacen única. En este sentido, desde esta unicidad, tienen que hacer primero una toma de contacto de cuál es la característica de su situación y en función de esta característica, qué es lo que tiene que hacer. Si no tengo trabajo, mi obsesión número uno va a ser encontrar trabajo. Si lo tengo pero no estoy satisfecho, a lo mejor lo que quiero es cambiarlo o quiero promocionar. Si no creo que estoy suficientemente bien remunerado, quizás quiera incrementar o quiera desarrollar mi carrera dentro de la organización. Es decir, cada uno de los escenarios en los que una persona está viviendo reclama un conjunto de medidas. Y en este sentido, cada individuo debe de actuar a favor de solucionar su crisis particular. Hombre, de entrada, si estás gastando más de lo que estás ganando, ahí tienes un problema. Esto es muy evidente y cualquier persona se da cuenta. Pero hay otra situación que es igual de problemática, que es que esté gastando exactamente lo mismo que estoy ingresando. Es decir, que llegue a final de mes a cero. Que repita un año igual que el año anterior, sin ninguna sensación de prosperidad ni de avanzar. Estoy limitándome a hacer un esfuerzo diario yendo a trabajar para quedarme en el mismo sitio exacto en el que estoy ahora. ¿Por qué? Porque estoy gastando exactamente lo mismo que estoy ingresando. Es decir, no tengo capacidad de ahorro. Desde mi punto de vista, lo que yo les recomiendo a las familias con las que trabajamos es que tomen conciencia de que si no ahorran, están en una situación peligrosa, porque probablemente se encuentren a 1 o a 2 sueldos de la ruina. Las familias deberían de ahorrar no menos de un 10% de sus ingresos, de forma sistemática. Lo que pasa es que la mayoría de las personas que intentan ahorrar lo hacen de una forma equivocada, lo hacen con el propósito de separar una parte de lo que les quede a final de mes. Luego, lo primero que hacen cuando les ingresan la nómina es hacer frente a los pagos de los proveedores, pues del alquiler o el banco que les ha dejado la hipoteca, el peluquero, el de la panadería, etcétera, etcétera. Cuando han acabado de pagar a todos los proveedores, se dan cuenta de que en la cuenta les queda muy poco dinero, insuficiente para ahorrar. Quizás llegan a la conclusión de que por este pequeño, estas 4 monedas que me quedan, pues no merece la pena ahorrarlas. La clave está en hacerlo al revés. Es decir, la clave está en
primero pagarte a ti mismo un 10% de tus ingresos y luego pagar con el 90% restante al resto de proveedores. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque una persona que gana 6.000 euros, probablemente, si no tiene ideas adecuadas en su cabeza, lo que va a hacer va a ser incrementar su nivel de gasto al mismo nivel de los ingresos. Esto nos lo hemos encontrado muchísimas veces en las familias de nuestro alrededor. Son muchas las personas que creen que con un aumento de lo que ganan solucionarían sus problemas financieros. Y esto no es cierto. Una persona que está cobrando 2.000 euros y que cree que sus problemas se solucionarían si su jefe le pagase 2.500, probablemente no se da cuenta de que el problema que tiene no es por lo que está cobrando, sino por las ideas que están detrás, que le hacen ver un conjunto finito y muy limitado de posibilidades. Una persona que gana 6.000 euros, si no tiene buenas ideas, probablemente gaste 6.000 euros. Y una persona que gana 2.000, probablemente gaste 2.000. No hay en este país, desgraciadamente, demasiada cultura del ahorro y menos cultura de la inversión. Por un lado, desde mi punto de vista, ser mileurista es una opción. Y esto puede sonar muy duro, pero en muchos casos es una opción. Tú estás cobrando en función del valor que estás aportando socialmente. Si lo que tú estás haciendo es de bajo valor o hay muchísimas personas que están ofreciendo lo mismo que haces tú, entonces vas a cobrar poco. Si tu situación es que crees que no estás preparado para obtener un sueldo mayor, ahí quizás la clave está en que te prepares. Porque desde tu propia individualidad, desde tú como ser único, hay un conjunto de cosas que haces excelentemente bien. Quizás lo que te falta es contactar con aquellas personas que puedan necesitar el tipo de talentos individuales que tú puedes tener. Luego, desde este punto de vista, las personas que son mileuristas, desde mi opinión, deberían de centrar su esfuerzo en cambiar esta situación. No desde el deseo de que sea el gobierno o de que sea su jefe el que les haga salir de esta situación, sino desde que ellos mismos son los que diseñan un plan para cambiar esa situación. Una persona que es mileurista y se centra en adquirir una vivienda, a lo mejor se está equivocando o está cogiendo un camino que no es el más adecuado. Generalmente la vivienda se asocia a la seguridad de la pertenencia, tener algo que es mío. Y en contraposición al alquiler parece que es algo muy interesante, al menos en esta cultura. Pero quizás una persona que es mileurista puede ver que si centra su esfuerzo no en hacer frente a una hipoteca que le va a dejar ahogado, sino en potenciarse a sí mismo, en formarse, en aprender, en educarse financieramente, quizás pueda incrementar complementariamente sus ingresos. Y cuando deje de ser mileurista y esté cobrando 1.500, 2.000 o 2.500 euros, quizás se pueda plantear en ese momento adquirir una vivienda en propiedad.